Buenos días, soy Claudio Gregorio, docente de Prácticas Profesionales 1. Hoy vamos a desarrollar la clase 3, que tiene los contenidos de primeros auxilios referentes a los traumatismos. Vamos a desarrollar los distintos tipos de traumatismo y sus características, aplicar los protocolos de primeros auxilios, reconociendo los signos y síntomas, donde será necesario vincular el mecanismo de lesión con el diagnóstico y tomar decisiones adecuadas, más seguras y eficaces, analizando en forma crítica a fin de evitar acciones que puedan empeorar la condición de la víctima. Comencemos con la relación que existe en el trauma y sus consecuencias, tomando en cuenta que el trauma es la principal causa de muerte en personas de 1 a 44 años. El 80% de las muertes ocurren en adolescentes y el 60% en niños. Es importante mencionar que el trauma que no mata deja secuelas, que pueden ser transitorias o permanentes. La asistencia que realiza el primer respondiente, en este caso, el test, en la etapa prehospitalaria, puede determinar la diferencia entre la vida y la muerte, el desarrollo y la discapacidad, la producción y el subsidio y el bienestar y el desamparo. Como primer objetivo importante debemos realizar el reconocimiento de la anatomía de nuestro eje de sostén y la localización de los traumatismos. Para ello es importante determinar los factores de gravedad musculoesquelético en cuanto a localización, edad de la víctima, estado general de salud de la víctima, tipo de lesión y tomar en consideración las lesiones de los vasos sanguíneos y sistema nervioso que vienen acompañados de las lesiones musculoesqueléticas. Son muy importantes también tener en cuenta los signos y síntomas graves de las lesiones musculoesqueléticas, teniendo en cuenta si la víctima está consciente, que tendrá actitud de defensa, dolor, acumulación de líquidos, que son edemas, inflamación, disminución de la movilidad y en algunos casos hormigueo e insensibilidad al tacto. Para una mejor interpretación, dividiremos a nuestro sistema esquelético en tres grandes áreas: cabeza, tronco y extremidades. Son ellas donde la producción de diferentes traumatismos pueden causar, según su localización, la muerte inmediata o la discapacidad. El tronco aloja a la columna vertebral, que es nuestro eje de sostén, y se divide en 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares y 9 vértebras sacrocoxígeas, 5 sacras y 4 coxígeas, que lo que hacen es, son vértebras fusionadas en 9 vértebras, se distinguen estos dos huesos, el sacro y la coxis. Acá en este gráfico podemos ver la distribución de lesiones según su localización y gravedad. Las lesiones mortales y de más gravedad se concentran en la cabeza, las leves en el cuello. Como podemos ver acá en este gráfico, en los fallecidos el 75% de las lesiones en cabeza son mortales, en el pecho el 9% y en el abdomen el 5%. Los heridos graves representan el 26% en la cabeza, el 16% en los brazos, o sea, las extremidades superiores, y el 30% en las piernas. Los heridos leves, el 38% en el cuello, el 14% en los brazos y el 17% en las piernas. Más precisamente cuando hablamos de la cabeza, que se encuentran los órganos pertenecientes al sistema nervioso, por lo tanto las lesiones en el cráneo se las denomina traumatismo craneoencefálico. Pueden ser lesiones muy graves, ya que la cabeza aloja los órganos del sistema nervioso que comandan nuestras funciones cognitivas. Los signos y síntomas generales de las lesiones craneales que podemos observar en un primer contacto son dolor de cabeza, cefalea, hemorragias,
o salida de líquido de color ámbar por la nariz, boca y oídos, vómitos y náuseas, pérdida de conocimiento, excitación e inquietud. Los primeros auxilios tendrán por origen la primera intervención, deberá estar enfocada a limitar el movimiento de la cabeza y el cuello y si hubiera hemorragias proceder a controlarlas. Observar los cambios en el estado de alerta de la víctima y no dar de beber ni de comer absolutamente nada. El tipo de lesión, es decir, localizar el tipo y el tipo de lesión lo más pronto posible podrá determinar la gravedad y la complicación futura. Para las lesiones de las extremidades debemos tener en cuenta que pueden implicar, además de las lesiones de los huesos, también los tejidos, los vasos sanguíneos, los nervios y las articulaciones. Para una descripción de los traumatismos, vamos a clasificarlos según en cerrados y abiertos. Vamos a nombrar los cerrados, fundamentalmente hacer una descripción de cada uno de ellos, y los abiertos solo nos ocuparemos de las fracturas abiertas o expuestas, dado que en la clase 2 se ha hablado de las heridas, las amputaciones y los empalamientos. Para los traumatismos cerrados se encuentran los esguinces, las luxaciones, las contusiones y las fracturas. Los esguinces son lesiones ocasionadas por la separación momentánea de las dos partes de una articulación, produciéndose la rotura o el desgarramiento de los ligamentos que hay alrededor. La causa más común es el movimiento forzado de la articulación. En cambio, la luxación es una lesión cápsulo-ligamentosa con pérdida permanente de la relación anatómica de las superficies articulares, que puede ser total, que se denomina luxación, o parcial, subluxación. Es debida a un movimiento con rango mayor al normal o con una dirección fuera de la anátomo funcional. Como podemos ver en esta placa, en esta diapositiva, los deportes son propensos a producir esguinces y lesiones. Son comunes los esguinces y dislocación, por ejemplo, en la cabeza del radio y del cúbito en los niños, ya que todavía no tienen formado la dureza, los huesos no tienen la dureza correspondiente, y hace que el tomar, por ejemplo, de esta forma de la parte del brazo, del antebrazo a los chicos, y rotar el brazo como para levantarlo, puede generar una dislocación de la cabeza del radio, produciendo un esguince y una luxación completa. Acá podemos ver un esguince de tobillo, en esta forma, como el ligamento calcáneo se desplaza y hace que pierda la capacidad de movimiento, y esto es lo que genera inflamación, el edema que se puede ver acá, ven el aumento, fíjense, comparado este tobillo con fíjense la pierna acá, cómo se nota el aumento del volumen, esto se debe al edema, y esta coloración, que lo vamos a ver después, que es el hematoma, que es la rotura de vasos próximos a los tejidos, que se produce por la lesión ligamentaria. ¿Qué debemos hacer en las esguinces y las luxaciones? Bueno, inmovilizar la articulación afectada, reposo absoluto de la zona. Esto habitualmente se hace levantando el miembro, si es en miembros inferiores o miembros superiores, se trata de levantarlos y elevarlos. Aplicación de frío local, que es un agente vasoconstrictor y además proporciona un efecto analgésico. Y el traslado en forma inmediata, lo más pronto posible, a un centro hospitalario. Lo que nunca debemos hacer en un primer acercamiento a las lesiones es no intentar colocar el miembro en su lugar, nunca.
Esto puede provocar algunas alteraciones, inclusive provocar lesiones más graves de las que ya el paciente tiene. Por eso hay que tener muy en cuenta esto de inmovilizarlo y de no contar con nada para poder movilizarlo, no deberíamos movilizarlo y esperar a la llegada de la ambulancia. Una contusión es el aplastamiento de vasos y rotura de vasos sanguíneos de un músculo, generalmente a un nivel superficial, cercano a la piel, la cual es siempre provocada por un golpe violento. Se trata de una lesión física no penetrante por la acción de un objeto duro que actúa sobre el organismo con una fuerza considerable. El hematoma, como veíamos en la placa anterior, es el síntoma visible que da una coloración morada de la piel a causa del derrame de la sangre interno y puede ser causado, además de una contusión, por una lesión como una fractura, como veremos más adelante, o un desgarro muscular. Acá en esta placa podemos observar, en este caso en la contusión, cómo aparece el aumento de volumen, ¿ven? Y la coloración de la piel del hematoma, acá claramente se puede ver en la superficie ocular cómo se produce la lesión en este caso, por un golpe. En cuanto a las fracturas, podemos definirla como una rotura parcial o total del hueso y vamos a clasificarlas como tipos de fracturas según la integridad del hueso, que puede ser una fractura completa, el hueso se rompe por completo en una o más piezas, una fractura incompleta, que es una parte del hueso se rompe, por ejemplo la fisura, una fractura cerrada, el hueso está roto, pero la piel permanece intacta, lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, y la fractura abierta o expuesta, cuando el hueso se rompe y atraviesa la piel, creando una herida. Acá podemos ver en esta placa qué es lo que ocurre en las fracturas cerradas y en las fracturas abiertas o expuestas. Las fracturas cerradas no se ven, tienen solución de continuidad de la piel, a la vista la piel está intacta y se puede observar aumento del volumen normal del miembro y deformidad anatómica. Por ejemplo, en este caso podemos ver una deformación anatómica, en este caso del dedo, el aumento del volumen, pero vemos que la piel está sana. En la otra descripción podemos ver una fractura abierta o expuesta, donde se puede observar a simple vista, por ejemplo en este caso, la herida, la pérdida, es decir, efracción o rotura de la piel, y podemos ver el hueso acá salido del lugar y ocasionalmente también pueden verse o presentar hemorragias, como en este caso se puede observar. En este caso, tener en cuenta siempre que además de tener esta característica de abiertas o cerradas, vamos a tener una descripción muy importante de los tipos de fracturas según en la dirección o el trazo donde se produjo la fractura. Solamente los vamos a nombrar porque en el primer encuentro que nosotros tenemos con los pacientes que presentan una fractura, no vamos a tener esta característica del tipo de fractura, en realidad la dirección o el trazo, no lo vamos a poder observar. Después les voy a aclarar un poquito más sobre el tema, porque es importante tener en cuenta que las fracturas nosotros las vamos a observar por un conjunto de acciones que ahora vamos a ver, simplemente para lo que a nosotros nos considera, es decir, cuando miremos una placa, o miremos o interpretemos una imagen ya sacada en una institución de salud, vamos a observar y vamos a ubicarla. En la bibliografía que adicionalmente preparé en la cátedra, van a observar cada una de estas y van a ver, ahora vamos a ver en otra placa cómo son cada una. Acá hay muchas más que estas son las más comunes que se pueden presentar. Acá pueden ver los distintos tipos de fractura.
Sobresaltamos esta en los niños, que generalmente si se les llama de tallo verde, son incompletas y son las que mayormente se presentan. Después en la clase práctica vamos a preparar talleres donde vamos a explicar bien cómo se presentan las fracturas y qué es lo que debemos hacer en cada uno de los cuidados. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer una fractura? A través de la inspección. ¿Qué es la inspección? Es la observación directa de la víctima y nos va a ir a una serie de signos y síntomas que va a manifestar el paciente que nos van a denotar que estamos frente a una fractura. En la atención del primer auxilio vamos a utilizar la observación como medio de evaluación, ya que hasta que la víctima no se le haya realizado un diagnóstico por imágenes, sea una placa radiográfica, en el caso de los miembros superiores o inferiores, y una tomografía computada, por ejemplo, en el caso de la cabeza o de la columna, para determinar la certeza de qué tipo de fractura tiene. En este caso, no lo vamos a poder determinar, pero sí el paciente va a presentar, la víctima, perdón, va a presentar dolor, impotencia funcional, deformidad del miembro, hematoma, entumecimiento y cosquilleo, esto sobre todo si ocurre a nivel de los miembros inferiores y sospechamos de una lesión en la columna vertebral, es muy posible que sienta esto. Es muy importante, y acá lo resaltamos con rojo, que si no sabemos qué es, lo tenemos que tratar con una fractura hasta que se demuestre lo contrario. Siempre tenemos que tener en cuenta estos signos y estos síntomas, que el dolor que el paciente va a manifestar, para tener en cuenta y lo vamos a tratar como si fuera una fractura. ¿Qué vamos a hacer en los primeros auxilios? Bueno, en las fracturas cerradas, realizar restricción de movimiento manual o con férulas, si las tenemos. Vamos a tener talleres donde vamos a practicar con distintos tipos de elementos que se llaman férulas, que nos sirven para disminuir los dolores. En las fracturas expuestas vamos a controlar las hemorragias si las hubiera y cubrir la herida sin hacer presión sobre ella. Vamos a hacer prácticas en los talleres para cómo cubrimos la herida y qué hacemos con una fractura expuesta. Siempre tenemos que inmovilizar en la posición en la que se halla el miembro. Nunca debemos, como vimos en la foto anterior, si tenemos el hueso salido, o sea, tenemos una fractura expuesta, nunca vamos a tratar de acomodar anatómicamente al miembro o al hueso a su lugar anatómico, jamás. Tenemos un dicho que dice: todo lo que entra fuera del hospital, todo lo que sale fuera del hospital entra en el hospital. Una vez que hayamos revisado qué es lo que tiene la víctima, entonces ahí recién, a través de un equipo conformado por los médicos, el quirófano y las imágenes, vamos a lograr inmovilizar y dar el tratamiento adecuado según lo que corresponde. Por otro lado, ¿qué es lo que no debemos hacer nunca en una fractura? Tocar la herida producida por la fractura, intentar reducir la fractura o dar de comer y beber al accidentado. Siempre la prioridad en las fracturas o en todo paciente que haya generado algún tipo de traumatismo, lo que siempre tenemos que generar es que rápidamente se pueda trasladar al paciente lo más rápidamente posible a un centro de salud. La prioridad es el traslado del paciente, como lo hemos visto, ¿no? Es decir, tener en cuenta siempre esto, y siempre en el primer auxilio es hacer el primer cuidado y solamente hacer lo necesario para calmar el dolor y disminuir y no producir lo que denominamos iatrogenia, que es generar otra patología adicional. Por ejemplo, en una fractura que no es expuesta, que es cerrada, tratar de volver el miembro al lugar anatómico, podemos provocar una fractura expuesta y estamos generando un daño mayor en vez de ayudar. Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta clase. Estamos abiertos a todas las preguntas que ustedes quieran realizar a través del foro. Es importante tener en cuenta siempre la lectura de la bibliografía para ampliar los conocimientos.
Y les voy a dejar un formulario en el campus que estará disponible para ustedes y fundamentalmente van a poder, a través de la bibliografía de cátedra, van a poder completar el formulario que les va a servir también para los talleres. Les agradezco, les deseo una muy buena cursada y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.